Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. En este video quiero hacerte la recomendación de 5 libros que son ideales para empezar a leer, para convertirte en un lector o para incluir el hábito de la lectura en tu vida. Además, en la descripción te voy a dejar el link de la página donde yo consigo mis libros para que puedas conseguir alguno de los libros que voy a mencionar si es que te interesa. El primer libro del que te quiero hablar es Persona Normal de Benito Taibo. Este es un libro que ha sido muy famoso y que realmente vale la pena leer. Es un libro muy corto y que yo te recomiendo para empezar a leer porque es un libro que precisamente habla sobre libros y sobre todo habla de cómo amar a los libros y a la lectura. En este libro vamos a ver la historia de Sebastián, un niño de 12 años que desafortunadamente pierde a sus padres en un accidente automovilístico. Por lo tanto, va a tener que quedar a cargo de su tío Paco, una persona al que nadie de su familia cree capaz de poder cuidarlo, pero aún así vamos a ver que el tío Paco se tiene que hacer cargo de Sebastián y vamos a ver cómo se va a desarrollar la historia con estos dos personajes. El tío Paco va a involucrar a Sebastián en una vida muy particular, en una vida para nada normal, de hecho, una vida que está llena de libros. Y al principio Sebastián se va a sentir un poco ajeno a la vida de su tío, pero con el tiempo vamos a ver cómo su tío logra involucrarlo en esta vida y logra hacer que Sebastián se interese más por los libros y por todas las historias que se desarrollan en estos. Y esta es la razón por la que te recomiendo leer este libro, porque así como el tío Paco va enseñando a Sebastián a amar la lectura y a interesarse por los libros, de alguna forma nosotros como lectores nos vamos interesando también por este mundo lleno de libros, porque en los libros vamos a aprender que podemos encontrar de todo lo que nuestra alma necesita. Pues en los libros encontramos todo tipo de historias maravillosas, extraordinarias, con las que nos podamos sentir identificados o que nos interesen, que nos emocionen, que nos atrapen desde el principio o que nos hagan vivir vidas completamente diferentes. Y sobre todo, recomiendo también este libro porque está lleno de valores como el amor, la amistad, el respeto, la responsabilidad, valores que son muy importantes que todos debemos involucrar en nuestra vida y sobre todo los pequeños lectores como son los niños. Y por eso es ideal leer este libro porque también habla sobre la educación, pero no sobre la educación que aprendemos en la escuela, sino que hace mucha referencia a la educación sentimental, que es de la que generalmente carecemos. Entonces, por todo esto es muy recomendable leer este libro si apenas estás empezando a leer, porque es un libro que también recomienda libros. Entonces aquí vas a encontrar muchos títulos que te van a parecer muy interesantes y que vas a querer o vas a sentir la necesidad de leer después de haber leído este libro. Entonces yo te recomiendo mucho este libro porque de hecho de este libro fue de donde saqué muchos títulos que ahora son parte de mi vida y que son libros que se han convertido en mis favoritos. En conclusión, te recomiendo este libro porque es un libro que te hace amar la lectura, a interesarte por libros y que te hace sentir la necesidad de leer cada vez más y más. Los siguientes libros que te quiero recomendar son la saga de Percy Jackson, la primera saga de Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Esta saga está compuesta por 5 libros, los cuales son El ladrón del rayo, El mar de los monstruos, La maldición del titán, La batalla del laberinto y El último héroe del Olimpo. A pesar de que esta es una saga de 5 libros, no es necesario que leas los 5 libros. Si es que te llegara a intimidar, puedes empezar a leer el primer libro y si te gusta continuar leyendo los demás libros. Yo realmente te recomiendo todos los libros, pero si quieres empezar a leer, puedes empezar a leer el primero. Antes que nada, tengo que decir que si ya viste las películas 1 y 2 de Percy Jackson y no te gustaron, no te dejes llevar por esa opinión acerca de la película, pues realmente los libros son 1000 veces superiores a la película y realmente son muchísimo más interesantes y más emocionantes. Entonces por eso te recomiendo esta saga. Bueno, el primer libro si es que quieres empezar a leer el primero. Y la razón por la que recomiendo mucho estos libros si estás empezando a leer y sobre todo si estás interesado en la mitología griega o si alguna vez te ha interesado un poco todos estos mitos y estas leyendas que hay acerca de esta cultura, entonces realmente estos libros te van a hacer interesarte en la lectura y te van a mantener pegado de principio a fin. Imagina que lees mitología griega de una forma muy común y con personajes muy comunes y muy actuales y sobre todo que son muy interesantes y que además están basados en todos estos mitos que ya conocemos o que aún no conocemos pero que conoceremos a lo largo de las historias o a lo largo de todos estos libros. En todos estos libros vamos a seguir a nuestro protagonista Percy Jackson, quien es hijo del dios del mar, Poseidón, quien se verá involucrado en un montón de aventuras muy interesantes que van a involucrar todo tipo de historias y sobre todo muchos personajes que están involucrados con la mitología griega. En este primer libro, Percy Jackson va a conocer a Grover, un sátiro que se va a convertir en uno de sus mejores amigos, y a Annabeth Chase, una persona que se va a volver muy importante en la vida de este personaje. Luego vamos a ver que por circunstancias que vas a conocer después en el libro, Percy Jackson llega a un campamento de chicos y chicas que es el campamento mestizo, donde hay muchos chicos como él que son semidioses, es decir, hijos de un dios griego con una mortal. Entonces desde este campamento es desde donde van a surgir las aventuras que van a dar desarrollo a los libros. Y sobre todo estos libros están desarrollados en
en una profecía que da un oráculo al inicio de los libros y que es el nudo de todas las historias, pues gracias a esta profecía es como los personajes se van a involucrar en aventuras y se van a desarrollar problemas que ellos mismos van a tener que resolver. En todos estos libros vamos a conocer temas muy interesantes que ya conocíamos o que alguna vez hemos escuchado o que al menos tenemos una noción de ellos, como son la medusa, el minotauro, etc. Entonces por todo esto es por lo que te recomiendo estos libros, porque son muy interesantes, muy entretenidos y realmente son aventuras que son muy fáciles de leer y que te mantienen enganchado de principio a fin. Entonces, si apenas estás empezando a leer o si apenas quieres empezar a leer, yo te recomiendo estos libros porque son unos libros que te van a emocionar mucho y que realmente te van a gustar. El tercer libro que te quiero recomendar es Rimas y Leyendas por el autor Gustavo Adolfo Bécquer. Este es un libro que te recomiendo si te decantas más por los clásicos, pues es un libro clásico y realmente muy fácil de leer. Es un libro muy hermoso, pues como su nombre lo dice, está lleno de rimas y leyendas. Este libro se divide en dos partes. La primera parte está compuesta por todas las rimas del autor y la segunda parte está compuesta por algunas leyendas. Si eres una persona a la que le interesa la poesía o que te gustaría conocer nuevos poemas, yo te recomiendo este librito porque realmente es muy fácil de leer y porque todas las rimas son muy entendibles, a diferencia de muchos otros libros de poesía que a veces se tornan un poco más complicados de entender o complejos. Y sobre todo te recomiendo este libro porque realmente puedes sentir lo que el autor sentía cuando él estaba escribiendo estos poemas, porque realmente puedes ver una gran belleza en todas estas rimas y seguramente alguno de ellos se va a conmover. A mí realmente me gustaron todas y cada una de estas rimas. Realmente disfruté muchísimo la parte de las rimas, porque no había leído algo tan conmovedor y que me hiciera sentir tanto como estos poemas. Voy a leer una de estas rimas que es una de las más famosas y que seguramente has escuchado, y que si no sabías que era de este autor, pues ahora lo vas a saber. Es la rima número 21 de este libro. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Esta es una de las rimas más famosas de este autor y seguramente la has escuchado. Entonces por eso te recomiendo mucho este libro, porque todas estas rimas son muy preciosas y son muy conmovedoras. La segunda parte, que habla sobre las leyendas, también es muy interesante, pues todas estas historias se inclinan por lo sobrenatural, por lo mágico y por lo costumbrista. Entonces vamos a encontrar muchas descripciones, imágenes, lugares que nos van a hacer sentir que estamos ahí y que tal vez nos den un poco de miedo. A mí me gustaron mucho estas leyendas y realmente te las recomiendo. Por todo esto te recomiendo este libro porque es muy fácil de leer y de seguir. Como dije, las rimas son muy claras y entendibles y realmente vas a disfrutarlas. Y la parte de las leyendas es muy interesante y te va a mantener enganchado de principio a fin. Entonces por eso recomiendo este libro si estás empezando a leer, porque es muy sencillo, es muy fácil de entender y muy cortito. Entonces para nada vas a sentir que es una lectura muy densa y que te va a permitir continuarlo hasta el final. El cuarto libro que te voy a recomendar es Eleanor y Park de Rainbow Rowell. Es cierto que este libro estuvo muy de moda hace algunos años, pero creo que ha pasado un poco en el olvido y realmente creo que es una muy buena opción para empezar a leer, pues está lleno de una prosa maravillosa en la que creo que cada página es poesía y que realmente vale muchísimo la pena leer. Ya de primera instancia tengo que decir que esta es una historia de amor, pero no es una historia de amor cualquiera. Como muchos otros maravillosos libros que he leído, realmente este lo podría catalogar como uno de esos libros que son imprescindibles leer y que seguramente vas a disfrutar, pues es una historia muy original en la que se habla del primer amor, de lo arrollador que puede ser, de lo conmovedor, de lo importante, de la forma en la que te puede cambiar la vida enamorarte por primera vez, en fin, muchísimo que te va a hacer disfrutar de esta maravillosa historia. En este libro vamos a conocer la historia de Eleanor y Park, que se desarrolla en la época de los 80s, para ser más exactos en 1986, y vamos a conocer a estos dos personajes. Por un lado tenemos a Park, un chico callado y lleno de inseguridades culturales y que le encanta la música. Por otro lado tenemos a Eleanor, una chica que llega al pueblo y que lo primero que llama la atención acerca de ella es su apariencia, pues vamos a ver que a Eleanor no le gusta arreglarse y que se viste de una forma muy particular que puede llegar a ser desagradable para algunas personas. A pesar de todo esto, vamos a ver cómo la historia de Eleanor y Park se entrecruza. En esta historia veremos cómo algo tan común como viajar en autobús se va a volver algo extraordinario para los personajes, pues la mayor parte de las cosas bellas de este libro suceden en el autobús, en el transcurso del viaje, de su casa a la escuela o de la escuela a su casa. Y vamos a ver cómo Eleanor y Park van desarrollando una amistad muy bonita al principio y cómo por medio de sus gustos acerca de música, de cómics,
de películas, de historias. Van ellos a sentirse identificados el uno con el otro, se van a volver grandes amigos y van a compartir más que una simple amistad. Entonces vamos a ver cómo Park, a pesar de todas sus inseguridades, va a fijarse en Eleanor más allá de su apariencia física y va a ver todo lo hermoso que esconde esta chica. Entonces, la verdad a mí Park se me hace un personaje muy maravilloso, muy original y que realmente llega a querer a Eleanor de una forma muy profunda y de la forma en la que el primer amor debe de ser, así como Eleanor también corresponde a los sentimientos de Park. Pero vamos a ver que este libro no solo trata de la historia de amor entre Eleanor y Park, pues todo el contexto en el que se va a desarrollar esta maravillosa historia de amor, también vamos a encontrar muchos problemas que sobre todo Eleanor está pasando y que tiene que superar muchas cosas que realmente son temas muy fuertes a tratar y que en este libro se menciona y vamos a ver cómo lo llega a afrontar Eleanor. Entonces, a pesar de que este libro sobre todo es una historia de amor, te puedo decir que este libro habla también sobre el crecimiento de Eleanor como persona, sobre cómo se defiende y sobre cómo afronta sus problemas, sus inseguridades y todo el maltrato que ha vivido, pues desafortunadamente vive en una familia en la que todos son muy pobres y en la que ha vivido mucho maltrato y muchas otras cosas más que iremos viendo conforme vamos leyendo. Realmente es una historia muy cruda en lo que se refiere a Eleanor, pero que realmente llega a impactar. Entonces, por todo esto, por la historia de Eleanor, por la historia de Eleanor y Park, por la historia de Park que vamos a conocer también, por todos los personajes que se mencionan en este libro y por la forma maravillosa en la que está desarrollada esta historia, por la forma en la que la autora escribió esta historia, yo realmente te recomiendo este libro, porque es un libro muy fácil de leer, muy impactante y que realmente puedes llegar a disfrutar. Entonces lo recomiendo mucho si estás empezando a leer, es una gran opción y si no lo has leído, qué bueno porque tienes la oportunidad de conocer esta maravillosa historia. El quinto y último libro que te quiero recomendar es 10 negritos de la autora Agatha Christie. Quise recomendar este libro para las personas que no les guste mucho las historias de romance o las historias con drama, pues esta es una historia diferente, pues como he dicho siempre hay libros de todo y para todos los gustos, entonces esta es una opción si quieres leer algo con misterio, algo de suspenso o algo más en un ambiente detectivesco. Bueno, pues como sabemos, Agatha Christie tiene muchísimas obras, pero yo en particular te quiero recomendar esta porque creo que es ideal para adentrarte en este nuevo mundo de misterio y sobre todo ideal si estás empezando a leer porque es muy interesante y porque simplemente al leer la sinopsis llama la atención y realmente quieres leer. En este libro se nos cuenta la historia de 10 personas que son invitadas por un personaje a pasar unas vacaciones en una isla de la costa inglesa. Estas 10 personas nunca se han visto entre sí y no se conocen. También no conocen a la persona que les ha invitado a estas vacaciones. Y lo más interesante de todo es que estas personas tienen algo en común. Y aclaro que esto no es spoiler, porque esto se dice desde las primeras páginas del libro. Estas personas tienen algo que esconder, un crimen por el que pagar. Entonces estas 10 personas se van a ver envueltas en unas vacaciones de pesadilla. Luego vamos a ver que cuando las 10 personas llegan a la isla y están reunidas en la sala del lugar donde van a quedarse, van a escuchar una voz que les dice, por ejemplo, Edward, lo acuso a usted de haber matado a Luisa. Emily, la acuso a usted de haber asesinado a Ana, etc. Oraciones así son las que van a oír cada una de estas 10 personas que van a ser acusadas de un crimen y sobre todo de un asesinato. Entonces, después de haber escuchado esta voz que les acusa de crímenes a todas estas 10 personas, ellos se van a preguntar, ¿acaso nos invitaron aquí para hacer pagar nuestros crímenes? ¿Acaso es una broma pesada? ¿Acaso es un juego? ¿De qué se trata? Entonces, todas estas preguntas que se hacen estas 10 personas también nos las vamos a hacer nosotros y nos va a hacer crear mucho misterio y nos va a mantener enganchados hasta el final. Otro dato muy interesante que sucede es que en algunas habitaciones de los huéspedes hay escrita una canción de los 10 negritos y es la razón por la cual se le da el título a este libro. Y la canción dice lo siguiente: 10 negritos se fueron a cenar, uno de ellos se asfixió y quedaron 9. 9 negritos trasnocharon mucho, uno de ellos no se pudo despertar y quedaron 8. 8 negritos viajaron por Devon, uno de ellos se escapó y quedaron 7. 7 negritos cortaron leña con un hacha, uno se cortó en 2 y quedaron 6. 6 de ellos jugaron con una avispa, a uno de ellos le picó y quedaron 5. 5 negritos estudiaron derecho, uno de ellos se doctoró y quedaron 4. 4 negritos fueron a nadar, uno de ellos se ahogó y quedaron 3. 3 negritos se pasearon por el zoológico, un oso les atacó y quedaron 2. 2 negritos se sentaron a tomar el sol, uno de ellos se quemó y quedó nada más que uno.
Un negrito se encontraba solo y se ahorcó, y no quedó ninguno. Entonces, al enterarnos de esta canción que hay escrita en algunas de las habitaciones de los huéspedes, nos vamos a preguntar, quizás sea esta canción como una premonición acerca de lo que le va a suceder a cada una de estas 10 personas. Entonces esto lo vamos a descubrir a lo largo del libro y vamos a ver cómo todo esto nos va a mantener enganchados y nos va a mantener pegados leyendo hasta el final. Por eso te recomiendo este libro, porque es un libro muy fácil de leer, porque es muy entretenido y te sientes también en un ambiente de suspenso y miedo. Vas a sentir todo lo que sienten los personajes y vas a tener miedo también en algún momento de lo que llegue a pasar. Además de que te vas a preguntar quién es la persona que se va a encargar de hacerlo sufrir de este modo, pues en esta isla no hay nadie más que ellos 10. Entonces podríamos suponer que alguno de ellos 10 es la persona responsable de toda esta pesadilla, pero pues eso lo averiguaremos al leer el libro. Entonces te lo recomiendo mucho porque es muy entretenido y muy fácil de leer. Con esto concluyo mis recomendaciones, espero que te haya gustado mi video y sobre todo espero que te haya interesado alguno de estos libros, tanto si ya eres un lector experimentado como si apenas vas a empezar a leer, pues estas son unas excelentes opciones para que empieces a leer y para que incluyas el hábito de la lectura en tu vida. Entonces, si te gustó mi video, te invito a que te suscribas a mi canal y a que compartas este video para que más personas puedan conocer estos maravillosos libros y para difundir la lectura. Gracias, hasta luego.